Shabbat Shalom. Vamos a iniciar con nuestra clase de esta tarde de Shabbat. Allí vaya preparándose desde su lugar para este estudio. Bendito sea el nombre del Eterno. Como hemos venido compartiendo cada Shabbat de rectificación, nos encontramos en nuestro quinto Shabbat de Tikkun Shobabim. Son 6 semanas, quiere decir que ya nos queda solo una semana de rectificación en donde estamos realizando nuestro ayuno semanal todos los lunes, nuestra vigilia de jueves para viernes. De esta manera, va a ser nuestra última vigilia de rectificación. La vamos a estar realizando de manera congregacional. Así pues, con la ayuda del Eterno nos vamos a estar reuniendo en nuestra mikve, en la mikve de Beit Israel. Vamos a estar realizando nuestra tevilá como último requerimiento de rectificación. Amén. Amén. Va a ser este jueves 12 de febrero del presente año 2026. Vamos a estar llevando a cabo nuestra vigilia de rectificación de Tikkun Shobabim. Así pues, les he estado compartiendo cada Shabbat algunos principios espirituales de rectificación. Aprendíamos lo que es desarrollar una espiritualidad genuina con el Eterno, el poder espiritual del silencio, la importancia de estar a solas con Akadosh Baruj Hu, el poder de la tefilá. Y en esta instancia de rectificación estamos desarrollando conceptos de teshuvá. Aprendemos en primera instancia que teshuvá es volver a guardar los mandamientos del Eterno, según el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y bueno, estamos desarrollando 5 señales de una teshuvá genuina. La primera es, como hemos mencionado, guardar los mandamientos del Eterno. La segunda es pedir perdón y perdonar. La tercera es ser compasivo. Y la cuarta es tener una identidad judía como casa de Israel. La quinta es la confesión de pecados. Y en última instancia, pretendo introducirme en esta clase en cuanto a lo que es el poder de la tevilá, la purificación en aguas, ya que estamos en aras de esto. En esta semana tengamos una comprensión al respecto de lo que vamos a estar realizando. Así pues, consideré oportuno compartirles en detalle lo que llamé los 13 beneficios para el que hace teshuvá. Aquel que se arrepiente de sus pecados y practica lo que estamos desarrollando como una teshuvá genuina, es beneficiado por 13 cosas, 13 beneficios adquiere de parte de Hashem. Esto está fundamentado en Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 34, del verso 6 al verso 7. Así pues, aprendimos que el primer beneficio es Hashem le juzga con compasión. El segundo es le da a conocer toda su compasión. El tercero le hace favores desde el cielo. El cuarto, Hashem es tolerante y paciente de una manera especial. El quinto, le posterga el juicio
hasta que complete su teshuvá. El sexto beneficio es piadoso en sobreabundancia. El séptimo le revela su verdad o la verdad de la Torá. El octavo, la sangre del Mashiach le expía. El noveno, extiende su piedad a sus descendientes. Ahora vamos a desarrollar los últimos 4 para llegar a los 13 beneficios. El beneficio número 10 es perdona pecados premeditados. Esto, como hemos dicho, está basado en Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, donde dice el texto Nosé Abón, que se traduce como pasa por alto toda iniquidad. Cuando se habla de iniquidad, textualmente se refiere a un estilo de vida completamente paralelo y distanciado de la Torá. Entonces, este estilo de vida, Hashem también lo perdona si dicha persona hace teshuvá. Como estamos mencionando, estos 13 beneficios son para el que hace teshuvá, se arrepiente de sus pecados. Porque uno pudiera decir, ¿será que Hashem me va a perdonar incluso de esos pecados que yo propicié, de esos pecados que yo preparé malévolamente, que yo premedité, manipulé, hice que este pensara aquello y que la otra pensara lo otro, y que a esto y aquello, y propicié toda la situación y pequé? ¿Este tipo de pecado se perdona? Sí, sí se perdona, porque Hashem es enormemente compasivo, más allá de nuestros límites. Hashem perdona los pecados premeditados cuando hace teshuvá a la persona. Por eso, como estamos desarrollando, Él es tolerante y paciente. Él te da tiempo para que hagas teshuvá, y si te arrepientes, Hashem te perdona. El 11º beneficio, el beneficio número 11, es le perdona pecados por ignorancia. Es lo que dice el texto Feshá. Viene la raíz hebrea Asham, que significa, este es Hatá, los pecados por ignorancia. Aquí el orden está invertido entonces, porque primero perdona los pecados Asham, uno dice primero Feshá, Hatá, Nosé Abón, Feshá, Hatá. Entonces sería Feshá, los pecados con conocimiento. Hashem perdona los pecados con conocimiento. Cuando yo cometo una falta, un error delante del Eterno y sé que es un pecado y cometo el error sabiendo que lo estoy cometiendo, Hashem también perdona, porque Hashem es enormemente compasivo con el que se arrepiente. No que tú dices, listo, Hashem perdona los pecados premeditados, así que yo lo voy a premeditar y luego me arrepiento. No. El que está en una teshuvá genuina es perdonado, pero el que no está en una teshuvá genuina no es perdonado. Dicen los sabios en el asunto de Yom Kippur, el día del perdón, aquel que no está en una teshuvá previa a Yom Kippur no será perdonado de sus pecados, así que es mejor que ni se presente. De esta manera es muy importante siempre, cada día, estar en teshuvá, encaminarnos en arrepentimiento genuino. En cuanto a los pecados premeditados, hemos citado el verbo no sé. Diga conmigo no sé. No sé. No sé en hebreo es el verbo alzar. Es decir, que aquí de alguna forma es como que Hashem alza o se levanta delante de la persona que ha cometido este pecado premeditado y en este caso le perdona. Es el mismo verbo que se aplica
cuando nosotros pronunciamos el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, y decimos Isa Adonai Panav Eleja. La raíz de la terminología Isa, mencionada allí, que realiza el Eterno, está aplicada a su rostro. Dice, que alce Hashem su rostro sobre ti y te favorezca. Entonces Hashem, o bueno, dice más bien, ya era Adonai Panav Eleja Bijuneja, que resplandezca Hashem su rostro sobre ti y te favorezca, y luego dice, Isa Adonai Panav Eleja Beyasel Leja Shalom. Es decir, que Hashem levanta su rostro, alza su rostro delante de la persona para poner en él su shalom, su paz. Entonces, cuando nosotros cometemos pecados premeditados y nos arrepentimos aún sabiendo que hemos hecho mal, esto es algo que Hashem admira de parte del que está haciendo Teshuvah y por eso le da paz. Hace con él un acuerdo de paz. Él dice, yo voy a perdonarte y más que eso te voy a poner mi paz para que estés tranquilo. Hace la paz con él. Entonces, pecados premeditados es bueno arrepentirse, porque hay muchos que dicen, no, yo soy muy pecador, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la congregación? ¿Para qué voy a ir a Shabbat? ¿Para qué voy a asistir a una sinagoga si yo soy muy pecador? Ese es el que lo necesita. Ese es el que lo necesita. Ese es el que queremos que se arrepienta primero, y por eso es que es el primer tipo de pecado que Hashem perdona. Y más que perdonar, hemos dicho, Él levanta su rostro y pone su paz. Pasa por alto, quiere decir. Entonces, hemos dicho que los pecados por conocimiento también son perdonados. Aquí aprendemos que hay 3 tipos de pecados. ¿Cuáles son los 3 tipos de pecados? Avon, Asham y Hatá. Son los 3 tipos de pecados que cometemos. Todos los cometemos, porque ninguno está exento. Y el que diga que no lo hace, ya pecó. No hay un tzadik en la tierra que haga lo bueno y no peque. Sefer Kohelet, libro de Eclesiastés. No hay ninguno que no peque. Y el que dice que no peca es mentiroso. Todos cometemos pecados premeditados. Todos cometemos pecados con conocimiento. Y peor aún, escucha atentamente, por ignorancia. Porque mire los grados como se describe. Hashem perdona inmediatamente los pecados premeditados, que consideraríamos nosotros que es el peor. Pero para Hashem ese es uno de los más básicos. Eso es común, que las personas lo hagan, porque son expertos manipulando. Y los pecados con conocimiento es intermedio. Siempre se cometen también. Pero los pecados hatá, no muchos se arrepienten de los pecados hatá. Porque ese es el problema. Estamos hablando que estos 13 beneficios, mire, es el beneficio número 12. Es el atributo de compasión divina número 12, casi el último. Es decir, que en última instancia, el último pecado del cual nosotros en verdad nos arrepentimos genuinamente, como estamos aprendiendo, es de los pecados por ignorancia. Pero ¿cómo es esto, rabino? Bueno, porque más fácil es arrepentirme de algo que yo siento remordimiento porque sé que hice mal, que de algo que no siento remordimiento porque ¿quién me dice que yo hice mal? Estoy en ignorancia, no sé si lo que he hecho está mal o está bien. Y para mí incluso hasta puede estar bien porque mi corazón me lo dictaminó. Yo dije, se me contriñaron las entrañas. Y entonces, bueno, me conmoví. Y lo hice porque sentí que era bueno hacerlo. Y vamos a ver que eso que tú hiciste, guiado por tu corazón, tierno y blando, era pecado. Entonces es un pecado por ignorancia. Y es tan terrible que hasta si un rabino viene y te explica qué pecado, eres capaz de decir el rabino se equivoca. Porque tu corazón te dice que eso era algo bueno que tú ibas a hacer. Es tan terrible el pecado de ignorancia que hasta tú puedes seguir toda la vida cometiendo esa misma acción y no sabes que es un pecado hatá, un pecado de un ignorante. Es el peor pecado que puede cometer la persona. Porque ¿quién le enseña a guardar Shabbat a alguien? Si ahorita la gente dice, voy a guardar Shabbat,
y lo hago como yo quiera, estudiando la Biblia todo el día. No hago ningún rezo, no hago shaharit, no hago minjá, no rezo la ketore, no me pongo talí, no me pongo kipá, solo estudio la Biblia todo el día. Ese es mi Shabbat, ese es mi reposo. Ah, muy bien dicho, es el tuyo, pero no el de Adonai. ¿Quién le dice a él que eso no es Shabbat, que está cometiendo un pecado jatá, de ignorancia? ¿Quién le dice? Peor, porque es la consecuencia de ese tipo de pecado, profanar Shabbat, es karet. Karet quiere decir cortado del cielo. La corte celestial te juzga, no te juzgan los hombres. Te juzga la corte celestial, y por eso Pablo dice, porque aquellos que no conociendo la ley, por la ley hacen lo que es ley, serán juzgados. Y aquellos que lo hacen por ignorancia, por su ignorancia perecerán. Entonces el que practica lo que dice la Torá, sabiendo qué cosa es pecado y qué no, por medio de la misma ley será juzgado, dice Pablo. Pero aquel que en su ignorancia nunca aprendió lo que es Torá, lo que es pecado, en su ignorancia perece. Ah, pero es que yo no sabía que eso era transgredir la ley. Bueno, si tú transgredes una ley en un país y te agarran con las manos en la masa, vas a ser enjuiciado. Y de acuerdo a la pena que tenga la constitución de ese país, así vas a tener que pagar la multa o lo que tengas que hacer por infringir el artículo tal de la constitución de tal país. No tiene que ver si sabías o no sabías la ley. Eres juzgado igual, porque es por medio de la Torá que todo el mundo va a ser juzgado. Entonces dice Pablo, ¿cómo sé que es pecado? No lo supiera si la Torá no dijera, no codiciarás. Porque yo deseaba las cosas bonitas que yo veía. Me gustaba aquello, me gustaba lo otro, pero eso le pertenecía a otra persona. Esa es codicia, cuando a ti te gusta algo que no es tuyo y tú deseas tener eso mismo. Esa es codicia. Pero si la Torá no dijera, no codiciarás, no supiera yo que eso es pecado. Si la Torá no lo dijera, yo no supiera que eso es pecado. Entonces eso se aplica como una transgresión hecha por ignorancia, por la cual yo voy a ser juzgado de igual forma. Entonces los peores pecados que podemos cometer nosotros son los pecados por ignorancia. Y por eso Pablo dice, la Torá, la verdad, es buena, santa y agradable. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar Torá. Una vez que estudiamos Torá y todos sus 613 mandamientos, vamos a aprender qué es pecado y qué no. Porque ¿qué dice la carta de Juan? Toda transgresión de la ley es pecado. Cuando tú desobedeces un mandamiento o una regla, estás cometiendo, dependiendo de tu condición, sea abón, premeditado, ashan, con conocimiento, jatá, sin conocimiento. Dentro de estos tres términos, cualquiera que sea tu culpabilidad en el asunto, ya eres catalogado como un transgresor porque has transgredido el mandamiento, ¿ok? La palabra hebrea jatá también se puede traducir como delinquir. Delincuente no es solamente aquel que anda con una navaja o con una pistola o con un corta uña, dependiendo del presupuesto. Ese no solamente es el delincuente, puede que sea manicurista, ¿verdad? Delincuente es todo aquel que transgrede la ley. Así que todos nosotros fuimos delincuentes, todos nosotros, porque delinquimos, transgredimos un mandamiento, cualquiera. De esta manera es muy importante que aprendamos a reconocer más que los pecados que premeditamos,
más que los pecados que hicimos con conocimiento, los pecados por ignorancia. Los pecados por ignorancia. Porque una vez que reconocemos estos tres tipos de pecados, principalmente el de ignorancia, esto es lo que nos va a permitir disfrutar del 13º beneficio del que hace Teshuvah. Es así. Yenaké lo yenaké, así como dice el texto hebreo. Éxodo capítulo 34, recuerde, Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Estamos extrayendo cada palabra. Estamos estudiando cada palabra que se menciona allí. Estamos extrayendo los 13 beneficios por medio de los 3 atributos de compasión divina para el que hace Teshuvah. Entonces dice, 13º es yenaké lo yenaké. Esto es lo que dice, no tendrá por inocente al malvado. Qué pésima traducción. No tendrá por inocente al malvado. Está muy mal traducido porque en realidad dice yenaké, absuelve, lo yenaké y no absuelve. Lo que pasa es que como el traductor, imagínate, es un católico, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron los que tradujeron la Reina Valera, entonces no tenían conocimiento del pensamiento rabínico. Entonces para ellos eso, ¿cómo así? Absuelve y no absuelve, es contradictorio. Bueno, Rabanín explican que se refiere a que aquel que hace Teshuvah es absuelto de sus pecados, ¿ok? Pero a la vez no es absuelto. Es decir, que a Hashem el castigo que se te tiene que propinar no te lo da de un solo golpe. Porque imagínate, sería un knockout. Él te lo va dando poco a poco, por mesura. Absuelve y no absuelve. Te lo va dando poco a poco. Porque entonces serías exterminado en un segundo. Una milésima de segundo se acabó el primer round. Hasta ahí llegó la batalla. Entonces él te da chance para que hagas Teshuvah. Y entonces seas absuelto por completo. Y aquí es donde aplica la explicación que yo siempre les doy, que dice Ramak Moshe Cordovero en su libro Tomer de Borá. Dice que aquel que es absuelto se refiere a incluso de las consecuencias que le iban a venir por sus malas acciones. No es como nosotros, nuestro hijo se porta mal y lo castigamos y le decimos, ya no vas a ver más Facebook, ya no vas a ver más TikTok, dame el teléfono. Ya no vas a ver más, bueno, televisión yo creo que ya no ven los muchachos, ¿verdad? Pero algo hacemos y lo castigamos. Ahí están las consecuencias de su mala acción inmediatas. No lo pensamos dos veces. Inmediatas. Pero Hashem es al revés. Hashem tolera, es paciente, soporta, pasa por alto 5, 10 veces, absuelve y no absuelve. Te estás portando un poquito mal, así que bueno, ahora sí que te voy a ir quitando un poquito. Pero no te voy a quitar todo de un solo porque yo sé que tú puedes hacer Teshuvah. Yo sé que tú te puedes arrepentir. Yo sé que tú puedes salir de ese pecado. Entonces Hashem te da un poco de tiempo para que completes la Teshuvah, esta que estamos aprendiendo. Y seas completamente absuelto. Incluso de las consecuencias. Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Quiere decir que si yo peco, estoy frito, debería morir en el instante. En el instante debería morir. Como dice el Ramak, Akadosh Baruj Hu dice, ¿quieres pecar? Te voy a quitar esa chispa divina que te sostiene. Si quieres pecar, hazlo bajo tus propias energías. A ver si es que puedes. Pero no, Él te deja esa chispa y te permite pecar a costa de la energía que Él te da. Entonces, absuelve y no absuelve. No nos propina el castigo inmediato. No nos propina el castigo inmediato. Hasta yo que le estoy enseñando me costaría aconsejarle a usted,
si su hijo se porta mal, debería de ser como Hashem es con nosotros, ¿verdad? Me costaría decirle eso. Pero si aplicamos estas reglas, debería de aconsejarle eso. Debería aconsejárselo. Pero haciendo la salvedad y no me va a echar la culpa a mí de que su hijo se malcrió por el consejo del rabino, entonces yo me quedo tranquilo en cuanto a ese asunto. Usted decide cómo tomar el caso. Porque también hay casos de casos. Y ese es el beneficio también que podemos añadir de pertenecer a una comunidad que hace Teshuvah. Porque cada alajá rabínica ha sido instituida para que los mandamientos se apliquen de manera individual también, dependiendo de los casos. ¿Ok? Porque si ya el muchacho es completamente rebelde, bueno, hay que tomar medidas extremas. Pero si el muchacho es su primera falta, su segunda falta, hasta que ya después uno le da un ultimátum, allí sí, dependiendo, uno va viendo cómo es el muchacho. Pero uno debería aplicar todo esto. Imagínate, estos conceptos sobrepasan nuestros límites. Así es la compasión de Akadosh Baruj Hu. Muchas veces es casi inaplicable para nosotros poderlo hacer con nuestro prójimo, porque nuestro prójimo abusa muchas veces de la bondad de cada uno, o le pasa como el Chapulín Colorado. ¿El Chapulín era? No, eso no. Se aprovechan de mi nobleza. El Chavo. Ah, ya. Es con el otro nombre judío de él. Por cierto, bueno, aquí nos entramos en ese punto. El tercero de la Teshuvah genuina es ser compasivo, como lo hemos explicado a través de esos 13 principios. El cuarto es tener una identidad judía. Ya que estamos hablando de los nombres judíos del Chavo, el Chavo del Ocho, el Chapulín Chespirito, el Doctor Chapatín. Tiene 4 nombres, ¿verdad? Yetro, dijo nuestra morada en la mañana, 6 nombres. ¿Cuáles son los 6 nombres morados? ¿Sí los anotaste? Hay que buscarlos. Yo me conozco el de Reuel, el de Jobab y el de Yitro. Y en una oportunidad se le llama Yeter también. Le conozco 4. El Kení, sí. El Kení, porque él era ceneo. Sería el quinto, nos falta uno. De todas maneras, yo conozco un Midrash en el libro de Yashar que dice que Moshe tenía 10 nombres. Moshe. La enfermera le pareció tan bonito Moshe que le puso un nombre. La que asistió le pareció que no, él se llama así. Y así, varios nombres. Varios nombres. ¿Ah? Ya los tengo los nombres. Ok, menciónamelos a ver. Reuel, Yeter, Yitro, Jobab, Heber con H, como hebreo, con J, Heber. ¿Y Kení? Son 6. Hay otro. ¿Qué dice? Putiel también. Bueno, ahí están los nombres de Yitro. Son 7 entonces nombres por cada sefirá. Muy bien. Entonces cada uno de nosotros tenemos, además del nombre, se llama Shem Kinui, el nombre que está en nuestra cédula, en nuestra partida de nacimiento, que nos puso nuestros padres, se dice Shem Kinui, que significa nombre común. Ese fue el que nos pusieron, aunque hay padres que en esa instancia son inspirados por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Divino, y el nombre que tiene o que le ponen a su hijo o hija tiene relación con el nombre judío con el que se le reconoce en los cielos o en los mundos superiores. ¿Okay? Nosotros podemos tener más de un solo nombre, dependiendo de nuestras cualidades, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Generalmente también se puede identificar con un personaje bíblico con el cual usted tenga afinación.
o se identifique. También se acostumbra a poner el nombre judío primario como tal a la persona dependiendo de la semana en la que nace, según la parashá que se esté leyendo, o el Hilulá o el Iskor que se esté realizando durante ese momento. Por ejemplo, hace poco estamos en Shevat, mes de Shevat, donde se hace el Hilulá de Aryeh Kaplan. Entonces, los que nacen para esta fecha de Tu Bishvat, Aryeh es un buen nombre, que significa mi león. O si nació el 4 de Shevat, es el Hilulá de uno de mis rabinos favoritos, el Baba Sali. Entonces Baba Sali es un buen nombre para su hijo. ¿Cuánto le quieren poner Baba Sali? Baba Sali es uno de los pocos rabinos que hacen milagros, para que sepan. Ya el hombre murió hace más de 1000 y pico de años y todavía se acercan a su tumba y se siguen recibiendo milagros. ¿Qué te parece? ¿Cuánto quieren ponerle Baba Sali a su hijo? No, todavía no es así. Aunque ese era un apodo, el nombre de él como tal, eso simplemente es para hacerlo reír. El nombre de él es Israel Abu Hatzira. O sea, el nombre es Israel, su nombre. Entonces, bueno, así uno va poniendo los nombres de la persona. Por ejemplo, mi nombre es Yehoshua Ben Jacob, porque mi nombre, cuando mi padre me lo puso, él estaba pensando en el nombre de Jesús, que en hebreo es Yehoshua. Y Ben Jacob es por la parashá Vayetze, que habla de la vida de Jacob, de allí mi nombre. ¿Okay? Ahora que vamos a la Tevilá, que es como uno de los principios añadidos a la Teshuvá. Una buena Teshuvá completa se hace con Tevilá. Si yo no he hecho Tevilá, inmersión en aguas, purificación o bautismo, como se dice, si yo no he hecho bautismo, no he completado mi Teshuvá. Usted tiene que hacer su Teshuvá su Tevilá de Teshuvá o de conversión, como decimos nosotros, en donde tú dices, muero a esa vieja vida como gentil y ahora nazco como judío para guardar Torah. Esta es la idea de la Tevilá. Cuando nosotros nos sumergimos, es como ese rajen. Diga conmigo, rajen. Rajen es el singular. Esa letra está bien bonita. Rajen es el singular de la palabra rajamín. ¿Okay? Rajamín es compasiones. La Torah, siempre que se va a referir al Eterno como compasivo, generalmente, en su mayoría de veces, en el texto sagrado, usted va a encontrar la palabra rajamín, que es un plural de rajen. Y debería de traducirse, como generalmente se traduce como misericordioso, debería de traducirse como misericordiosos, porque es plural. Aún así, ya hemos hecho la salvedad en anteriores clases, que la palabra rajamín, su mejor traducción es compasivo, porque tiene que ver con compartir el sufrimiento del otro, en este caso a causa del pecado, y como está haciendo Teshuvá, es una persona que se considera que está en sufrimiento, porque sin sufrimiento no hay Teshuvá. Entonces, bueno, la Tevilá, cuando nosotros nos sumergimos en las aguas, se considera que las aguas son rajen, que además de ser la palabra compasión en singular, también significa vientre, refiriéndose al vientre de la mujer cuando va a dar a luz. Es decir, que cuando nosotros nos sumergimos en las aguas, es como cuando el embrión entra en el útero o se posiciona en el útero y entonces empieza a desarrollarse. Así nosotros, cuando hacemos Tevilá, entramos al útero de la Shejinah, de la presencia divina Kadosh Baruj Hu. Y así entonces es como empezamos a renacer, nacer de nuevo. Este jueves
usted tiene esa oportunidad. Aquellos que se han unido a nosotros y no han hecho todavía inmersión en las aguas, avíseme, porque nosotros hacemos entrega de certificados de tevilá de conversión con el nombre de la persona y el sello de la yeshiva, simplemente como un comprobante que testifique que usted se ha unido a la fe hebrea de salvación que practicamos en nuestra comunidad, si está completamente de acuerdo en guardar los mandamientos del Eterno, su Torah, a través de Yahshua HaMashiach. Si todavía no está de acuerdo, todo bien, aunque yo sé que todos aquí estamos de acuerdo con eso. Porque yo no permito que alguien se congregue con nosotros si no cree en Yahshua HaMashiach. Si no está de acuerdo en guardar Torah, está en el lugar equivocado. Y si es chavista, también está en el lugar equivocado. Porque aquí no practicamos ninguna política. Y menos el socialismo. Menos brujería. Que el socialismo es una de las corrientes políticas más antisemitas que han existido en la historia. El socialismo y el comunismo. Que prácticamente el socialismo es como una invención novedosa del comunismo. Como no funcionó de frente, entonces me muestro como socialista y entonces... Bueno, pero esta clase se trata de Teshuvá genuina. Pero bueno, también hay que llamar a la Teshuvá a esos chavistas que no han aprendido. Y me disculpa que se lo diga así de frente, pero la verdad se dice de frente. Y aquí predicamos la verdad. Y esos son uno de los atributos divinos, la emet. Cuando la verdad de la Torah se te revela. Y cuando uno dice la verdad está siendo compasivo con la otra persona. Lo que pasa es que la verdad duele. Y la Teshuvá también. Entonces, si estás en Teshuvá, acostúmbrate a sufrir, acostúmbrate a recibir palabras que duelan. Porque si quieres escuchar siempre las cosas bonitas que Hashem tiene para ti, todos entonces nos convertimos y no cambiamos. Pero lo que nos hace cambiar son esas confrontaciones. Y por eso es que queremos guardar Torah. Porque precisamente nos dimos cuenta que tenemos un estilo de vida completamente paralelo y distante de lo que la Torah establece. Entonces es una verdad que nos ha confrontado y por eso le estamos aquí haciendo Teshuvá. Y en la medida de este camino que vamos desarrollando, este estilo de vida, guardando mandamientos, históricamente hablando, en un ámbito religioso, no hay ninguna religión en todo el mundo que guarde los 613 mandamientos. La única religión en todo el mundo que guarda los 613 mandamientos de la Torah se llama judaísmo. Y ha entrado dentro de la categoría de religión. Pero hay que hacer la salvedad que el judaísmo, imposible que sea una religión. Es como si yo dijera que el venezolanismo es una religión, o el colombianismo es una religión, o el mexicanismo. Nada de eso son religiones, son culturas latinas, idólatras, alejadas de la Torah. Eso es lo que es el latino, y por eso se le llama latino, que viene del latín, de Roma, de ese estilo de vida filosófico, de los pensadores como los romanos, como los griegos, que creían que tenían más sabiduría que los rabinos. Entonces ellos consultaban a los rabinos y el rabino les respondía y quedaban asombrados. Y en base a esa sabiduría ellos desarrollaban sus principios. Por eso es que a veces esos principios filosóficos se parecen a los que la Torá describe. Por ejemplo, cuando investigamos un poco de esto, aprendemos que Platón fue uno de los primeros que estableció la idea del mundo material y el mundo espiritual, basado en el judaísmo, porque para el griego como tal lo único importante es lo físico, y de ahí que desarrollaron los gimnasios, que la palabra gimnasio significa lugar a donde ir desnudo. Entonces lo único que les importaba a ellos era trabajar su físico. El griego, eso es lo que trabajaba. Estamos reseñando el idealismo de Platón. Pero para el judío no, el judío lo físico es lo de menos. Para el judío lo más importante es trabajar tus cualidades, tu interior, tu corazón, tu alma.
el ámbito espiritual, es lo más importante. Y a través de ese trabajo se logra un efecto en lo físico, a través del trabajo espiritual. Cuando tú haces teshuvá, todo el que te rodea te ve. Unos te ven bien, otros te ven mal, unos con envidia, unos con amor. Pero cuando estás haciendo la teshuvá genuina, ven el cambio. Y entonces dicen, esa fe que está practicando este varón, sí cambia. Sí es genuina, sí es verdadera, porque hay un cambio. Por eso generalmente, en Shabbat, hay algunos que me preguntan a mí como rabino, pero usted ¿por qué no comparte el estudio de la Parashá? De estudiar nos cansamos, mi hermano. Tantos grupos yo no les he impartido conocimiento y son unos maleducados de primera. Son unos orgullosos, unos engreídos, unos altivos, llenos de conocimiento. Pero ¿en qué congregación te enseñan una teshuvá genuina? ¿En qué congregación te enseñan a desarrollar las buenas cualidades de la persona? Un cambio profundo, verdadero. No puro conocimiento, puro llenarte la cabeza de conocimiento y que tú creas que sabes mucho. De nada sirve si no cambias. ¿Todavía está prendido el teléfono o ya se apagó? Ok. Sí, porque la clase anterior se me silenció como al minuto 30. Por eso no la pude compartir. Entonces, bueno, eso es lo que estamos buscando. Forjar un pueblo Kadosh. ¿Cómo aprendimos con la primera clase de Tikkun Shobabim? Que es Kedushá, que aunque estés involucrado en este mundo, porque la gente cree que vivir en santidad es distanciarse y vivir por allá escondido donde nadie me vea. Hay momentos donde hay que hacerlo y por eso hablamos luego del poder de la soledad. Enmarcamos esas diferencias para que usted entendiera. Pero el hecho de que tú seas Kadosh no quiere decir que no vas a involucrarte en los asuntos de este mundo. Tienes que involucrarte más bien. A causa de que eres Kadosh, es necesario que te involucres, pero que conserves tu Kedushá e impregnes de Kedushá todo lo que te rodea. Entonces aquel que hace teshuvá genuina, incluso todo su entorno hace teshuvá. Se va viendo el reflejo, se van viendo los cambios a su alrededor. Y empiezan a ver, este sí es diferente, pero este no parece maracucho, este parece allá un árabe, un de allá, por allá del oriente. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Y ahí es donde tú tienes que decir, yo soy judío. ¿Cómo se identifica un judío? En el caso del varón, cuando tiene su barba, cuando tiene su kipá donde sea que vaya, no se avergüence. Para propiciar eso precisamente, para que las personas te traten como lo que tú eres, alguien kadosh. Pero si quieres andar sin kipá por allí, para picarle el ojo a todas las muchachas que están por allí, ya eso es otro asunto. No, el rabino me dijo que yo tengo que preservar mi kedushá. Yo puedo picar el ojo, pero preservo mi kedushá. No, yo no he dicho eso. Ande con su kipá. Y así entonces cualquier loca que ande por allí, ya usted lo vea, dice, no, este es diferente, que dejarlo tranquilo. Tiene algo aquí, tiene que ser árabe, me da miedo. En cualquier momento explota. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahuyentar a las hermanitas. Es mejor estar solo, mi hermano. Pero si ya usted está casado, es mejor que esté eternamente y para siempre con su esposa. No salga huyendo. A aquellos hermanos que me han pedido conseguirlo. Rabino, ¿será que salgo huyendo? No. No corras hacia afuera, corre hacia adentro. No corras hacia el norte, corre hacia el oriente. Entonces, bueno, por el tema del matrimonio después hablamos de eso. Un judío genuino se reconoce. ¿Cuál es el Dios en el que nosotros creemos? El Dios de Israel. Nuestra apariencia dice quiénes somos, psicológicamente hablando. El joven de 18, 16 años dice, no, eso no importa.
Claro que sí, mi hermano, no piense como un ignorante. La vestimenta implica. Usted puede revisar por allí mi Facebook, aunque creo que puse ya en privado esas fotos. Pero desde joven yo he vestido pantalón, camisa y zapato, que lo diga la rabina. Desde que empecé a desarrollar comunión íntima genuina con el Eterno, porque antes era rockero. Andaba con patineta y después la rabina también empezó a vestir como yo, porque siempre mi energía ha sido así que influye a las personas. Por eso usted está aquí. Sí, porque ella quiere salvaguardarse. De que, usted se hizo novio mío, entonces ya vestiste mejor. No, yo empecé a vestir mejor desde que empecé a estudiar Torah, siéndole sincero. Cuando empecé a conocer el texto hebreo, empecé a estudiar en mi casa, encerrado, a aprender a leer el hebreo todos los días en la madrugada, a las 4, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ya no quería ni comer. Yo decía que comer era perder el tiempo. De broma y me bañaba porque por Torah aprendí que era bueno bañarse. Estaba joven, tenía como 16 años, una cosa así, 16, 17. No tiene como un estilo de vida bien diferente. Pero yo me había puesto en un lugar de que todo lo que yo había aprendido estaba desechado porque había visto cuánta mentira había aprendido. Entonces yo dije, borrón y cuenta nueva. Y allí fue cuando incluso tomé el estudio, recuerdo yo, sobre las ofrendas. Empecé a cuestionar eso. Seguramente estaba viviendo un tiempo de tacañería, en donde no quería darle nada al pastor. Entonces una de las primeras reglas que aprendí, me acuerdo yo, fue guardar el diezmo y darlo anual. Porque el diezmo como tal se da anualmente de manera estricta según la Torah, el libro de Deuteronomio lo dice. Y yo me acuerdo que el pastor contento porque recibía su millonada anualmente y salía contentísimo, se contentaba como por 3 años, lo hice en esa congregación, me acuerdo yo. Y ahí fui aprendiendo poco a poco, en el sentido de que no quería como que malinterpretar las escrituras. Entonces cuando usted vea que yo le digo, tiene que dar tal ofrenda, es porque la Torá sí lo enseña. Porque yo he hecho un estudio muy minucioso para no sacar beneficio del estudio de la Torá. Y si alguna clase tiene un costo, no es porque yo necesite su dinero, es porque usted necesita darle valor al estudio de la Torá. Y por medio de ese valor se impregna de Kedushá, como aprendimos en la primera clase. Lo que viene del lado de la impureza se muestra gratuito para seguir impurificando. Se muestra gratuito para seguir impurificando. Pero lo que viene del lado de la Kedushá tiene un precio para que tú pagues su valor y seas impregnado de santidad. Pero si eso sagrado tú lo tomas gratuito y viene del lado de la santidad y tú lo tomas gratuito, queda profanado. Es como cuando Nabucodonosor se introdujo en el Bet Hamikdash, en el templo, y sacó de allí todas las cosas valiosas del templo. O cuando los romanos se introdujeron y sacó de allí todas las cosas valiosas del templo, todas las riquezas. Decimos profanó el templo, así decimos, pero en hebreo es profanó el Bet Hamikdash. La palabra Bet Hamikdash significa casa sagrada, porque sacó y profanó lo sagrado, lo robó, no pagó nada por ello. Entonces no podemos hacer así con las cosas sagradas, tenemos que pagar el precio. Una clase de Torah, esta clase tiene su valor y cada quien se lo da con una sedaká monetaria, y con esa sedaká monetaria que usted da se invierte nuevamente para seguir dando a conocer la Torah. Porque como le estoy diciendo, yo no necesito su dinero, yo trabajo. Y con mi trabajo me compro mis cositas. Y mi esposa también me regala mis cositas. Y yo le regalo las cositas a mi esposa como buen esposo. Pero lo sagrado es lo sagrado. Y lo sagrado yo lo invierto en lo sagrado. Lo tengo aparte, todo completo. Y adrede también lo dejo allí guardado. Ese mecanismo de ahorrar tiene que ver con santidad. Usted ahorre que ningún ojo tenga alcance a eso que usted aparte. Esposa, respete el ahorro de su esposo. Y esposo, respete el ahorro de su esposa. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Amén, sí, pero para el cuidado.
Es como dice el dicho, cuida lo de tu hermano como si fuera tuyo. ¿Ok? Porque el piadoso siempre piensa altruistamente en el otro, en el beneficio del otro. Nunca piensa para su propio beneficio, el piadoso. El que está en una teshuvá genuina. Pero el malvado piensa para su propio beneficio. Entonces, como el Pirkei Avot, el tratado de ética judía dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces tú dices, ella tiene guardado $10,000, son míos. Dame esos 10,000 que yo voy allá a comprarme un PlayStation, una camioneta, mía, no tuya. Un Ferrari. Porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No. Eso quiere decir que si ella tiene ese dinero, tienes que aconsejarle y decirle, inviértelo apropiadamente, multiplícalo, cómprate una camioneta. Pero como tú eres el varón, tú eres el que quieres tener la camioneta. Las personas creen que la mejor recompensa en este mundo es la material. No, yo estoy en Chile y me ha ido bien. Sí, te ha ido bien, sí. Yo me divorcié de mi esposa allá en Venezuela cuando la dejé, porque eso siempre ocurrió. En el éxodo venezolano se dividieron las familias, el que se quedó fue infiel o el que se fue, como sea. Pero ¿tú crees que tener un divorcio eso es que te va bien? No, eso es lo peor. No, yo me divorcié, ahora tengo un carro, tengo una camioneta, tengo no sé qué, y tengo otra esposa, y me ha ido bien acá. Yo no vuelvo para allá, me ha ido bien. ¿Te ha ido bien, mi hermano? ¿No te ha ido bien? El hecho de que tengas cosas materiales, eso no implica. Eso no llena. Lo que llena es cuando aprendas a guardar mandamientos. Eso sí te hace sentir pleno. Cuando tu conciencia está completamente limpia y conectada en Teshuvah con el Creador del universo. Tu alma se siente plena, completamente. Cuando estés en esa condición, ahí tú puedes decir, estoy bien, completamente. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Porque puede ser que tengas mucho o que tengas poco. No importa lo material, siempre y cuando tu alma esté conectada con el Eterno. Y de eso se trata este cuarto principio de Teshuvah genuina. Desarrollar una identidad judía como casa de Israel. Porque el Mashiach dijo, escucha atentamente esto.